Bienvenidos a un viaje a las profundidades de la psique humana, un espacio donde la personalidad se retuerce y adopta formas que pueden ser tan fascinantes como peligrosas. Pensemos en esta imagen: un narcisista que amenaza diciendo "te destruiré", es como un niño pequeño que se ha puesto un disfraz de villano para jugar. La amenaza es más una proyección de su fragilidad que una promesa real. Pero cuando un psicópata dice "te destruiré", no hay disfraz. Esa es su verdadera ropa. Y lo hará. Hoy, vamos a explorar una de las figuras más complejas y temidas en el espectro de la personalidad, el narcisista maligno. Este es el punto donde el narcisismo deja de ser simplemente un rasgo tóxico para convertirse en algo verdaderamente peligroso. A menudo lo considero la última parada del tren antes de que el trayecto se desvíe definitivamente hacia el territorio de la psicopatía. Sin embargo, y esto es crucial, existen diferencias fundamentales entre el narcisismo maligno y la psicopatía, y desentrañar estas distinciones es vital para comprender la naturaleza de la oscuridad que ambos representan. Entonces, ¿qué es exactamente el narcisismo maligno? Comparte la misma base que todas las formas de narcisismo: una capacidad limitada o nula para la empatía, un profundo sentido de derecho y grandiosidad, la búsqueda incesante de validación, la arrogancia y la superficialidad. Todo el repertorio habitual está presente. Pero en el narcisista maligno, observamos patrones adicionales que no son tan prominentes en otros estilos narcisistas. Estos incluyen una explotación calculada de los demás, una manipulación constante, un control coercitivo y una necesidad abrumadora de dominar cada situación. Hay una mezquindad, una amenaza latente y una crueldad inherente en los narcisistas malignos que rara vez se ve en otras variantes. Por regla general, son profundamente deshonestos. Mienten con una facilidad pasmosa para servir a sus propósitos, proteger sus intereses y, sobre todo, su frágil ego. En las personas con narcisismo maligno, vemos rasgos que también observamos en lo que clínicamente se conoce como trastorno de personalidad antisocial, un término que la mayoría de ustedes reconocerá por su nombre más popular: psicopatía. Aquí es donde entran en juego el engaño y la explotación. Las personas con personalidad antisocial o psicopatía muestran un desprecio deliberado por las necesidades y la seguridad de los demás. Tienen una disposición natural para aprovecharse de la gente y tienden a operar en una zona éticamente y legalmente gris. Doblarán y romperán reglas, leyes, e intimidarán a cualquiera para su propio beneficio. En el narcisismo maligno, también vemos un enfoque obsesivo en tres temas principales: poder, provecho y placer. Están motivados por el poder, que pueden obtener controlando y oprimiendo a las personas, ya sea a través de un liderazgo autoritario, del dinero o de cualquier medio que les permita tener dominio sobre otros. También anteponen su placer a las necesidades e incluso a la seguridad básica de los demás. Esta tendencia significa que los narcisistas malignos a menudo buscan parejas sexuales con un abandono absoluto, casi como si fuera un juego de números o de perversión para ellos. También se sienten atraídos por otros comportamientos adictivos o compulsivos, como el abuso de sustancias, las compras compulsivas, el gasto desmedido o el juego. Algunos podrían describir a los narcisistas malignos como personas intensas, y con razón. Tienen un enfoque casi obsesivo en las cosas que les brindan poder y placer. Y esto, de manera aterradora, es una de las razones por las que pueden llegar a tener mucho éxito. Se centran tanto en ganar dinero que se convierte en su todo. Además, los narcisistas malignos pueden ser bastante agresivos. Esta agresividad puede manifestarse físicamente a través de la violencia, pero también a través de exhibiciones de abuso psicológico muy severo, ira descontrolada, insultos y una crueldad interpersonal dirigida hacia su pareja, familia, amigos, empleados, cualquiera que esté a su alcance.
De esta manera, no es sorprendente que los narcisistas malignos tengan una probabilidad mucho mayor de abusar de sus parejas y miembros de la familia. Un patrón particularmente interesante que vemos en el narcisismo maligno es algo que roza la paranoia. Esto va mucho más allá de la hipersensibilidad habitual que vemos en los narcisistas grandiosos clásicos, que se sienten heridos por una crítica constructiva. En contraste, los narcisistas malignos a menudo creen genuinamente que otras personas están conspirando contra ellos. Lanzarán todo tipo de acusaciones infundadas sobre la lealtad o el honor de los demás. Por ejemplo, pueden acusar a una pareja, sin prueba alguna, de infidelidad, o a un socio comercial de traición. Irónicamente, es mucho más probable que sean ellos quienes estén involucrados en el comportamiento turbio y poco ético del que acusan a los demás. Es como si se aprovecharan tanto de la gente que asumen que todos los demás deben estar haciendo lo mismo con ellos. Su paranoia a menudo alimenta su ira, convirtiéndolos en personas que atacan con furia a quienes creen incorrectamente que intentan hacerles daño. En cierto modo, sus miedos paranoicos podrían tener alguna base, porque han dañado y traicionado a tantas personas que, de hecho, es posible que alguien quiera vengarse. Pero en el fondo, es una proyección. Están tan comprometidos con manipular, explotar y dañar a otros, que proyectan esas mismas intenciones en todos los que los rodean. Este perfil encaja perfectamente con un concepto conocido en psicología como la tríada oscura. La tríada oscura se compone de 3 rasgos de personalidad: narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, nombrado así por Nicolás Maquiavelo, el filósofo que argumentaba que el fin justifica los medios. Mientras que los narcisistas malignos no son psicópatas en el sentido estricto, comparten muchas de sus características. La parte de psicopatía en la tríada se refiere a patrones que incluyen encanto superficial, impulsividad, falta de culpa y desprecio por las consecuencias. La parte de maquiavelismo refleja a una persona calculadora, astuta y enfocada por encima de todo en su reputación, dispuesta a herir a otros sin remordimiento para lograr sus objetivos. Todo esto envuelto en un lazo de deshonestidad y crueldad. Este no es un patrón agradable y, sin embargo, si observamos con atención, veremos que muchos líderes en el mundo corporativo, político e incluso académico encajan bastante bien en este modelo. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿por qué los narcisistas malignos, con toda su amenaza y manipulación, resultan atractivos para alguien? La respuesta es que, al principio, son maestros del encanto. Al igual que los narcisistas grandiosos, pueden ser carismáticos, seguros y casi intrépidos. Esta audacia puede parecer una cualidad admirable, una señal de fuerza y protección. Muchas personas se sienten atraídas por esa falsa sensación de seguridad, creyendo que esta persona siempre luchará por mí. Es una trampa peligrosa. Su intensidad inicial a menudo se malinterpreta como un interés o una pasión abrumadora. Pero no es pasión, es el presagio de un control amenazante. En esa primera etapa, su intensidad se centra en la recopilación de información sobre ti. Están aprendiendo tus vulnerabilidades, tus puntos débiles. Y muy pronto, usarán toda esa información para asustarte, controlarte y manipularte. Estas relaciones casi exigen una dinámica de obediencia. La víctima puede caer rápidamente en un estado de parálisis por el miedo, la esperanza de que si hacen exactamente lo que el narcisista quiere, finalmente ganarán su aprobación, o simplemente por patrones aprendidos desde la infancia de tener que ceder ante figuras dominantes. Y esta es la razón por la que a menudo los convertimos en nuestros líderes. Los vemos como audaces y valientes porque están dispuestos a tomar esas decisiones difíciles que otros evitan. Pero las decisiones que toman son las que les benefician a ellos. Si casualmente se alinean con lo que otros quieren, es pura coincidencia. Ahora, profundicemos en la comparación.
¿Qué es más desafiante, una relación con una persona narcisista o con una persona psicopática? Ambas son terribles. Estamos hablando de gradaciones de dolor y dificultad. Ambas están caracterizadas por la manipulación, la devaluación, la confusión, el desprecio, el gaslighting, el aislamiento, el miedo y el duelo. Sin embargo, las relaciones psicopáticas son tan traicioneras, tan retorcidas y aterradoras que a menudo se sienten como vivir dentro de una película de terror. Son tan perversas que la persona que las sufre siente que ha experimentado algo de otro mundo. Estas relaciones pueden incluir estafas financieras, un comportamiento parasitario y mentiras de una escala monumental. Un psicópata mentirá sobre haberse casado antes, sobre tener otros hijos, sobre su trabajo, su origen, sobre todo. Pueden usar identidades falsas y tener antecedentes penales que desconoces por completo. Los psicópatas son maestros del engaño, mucho mejores que los narcisistas. La vergüenza y la inseguridad hacen que los narcisistas se pongan un poco nerviosos cuando mienten. Los psicópatas son tan fríos, calculadores y astutos que venderían el anillo de bodas de tu abuela para pagar su fianza mientras tu abuela todavía está viva. Es escalofriante. La relación narcisista, en contraste, es más complicada. Los narcisistas son como aspirantes a psicópatas que no logran serlo del todo porque su inseguridad, vergüenza y ansiedad los detienen. Para el narcisista, la grandiosidad es una defensa. Para el psicópata, ellos realmente se creen su propia leyenda. En una relación con una persona narcisista, hay días normales. A veces, incluso semanas o meses normales. Puede que haya momentos de calidez o amabilidad. Con un psicópata, esa calidez es una actuación que dura un minuto. La confusión en la relación narcisista proviene de la mezcla de los días buenos y los malos, esa oscilación que crea un vínculo traumático y fomenta la autoculpa. En una relación psicopática, hay una sensación diaria de miedo y amenaza. La conexión íntima a menudo se reduce al sexo, que puede ser dominante, frío y degradante, completamente desconectado de la emoción. Las relaciones narcisistas son desgarradoras y decepcionantes. Las relaciones psicopáticas son simplemente aterradoras. Esto nos lleva a la pregunta final, ¿puede un narcisista evolucionar hasta convertirse en un psicópata? Imaginen la evolución, un pez saliendo del mar para convertirse en un ser terrestre. ¿Puede el narcisismo hacer un salto evolutivo similar hacia la psicopatía? La respuesta corta es no, es muy poco probable. A pesar de las superposiciones, el lugar donde el narcisismo y la psicopatía divergen es fundamental. El narcisismo se construye sobre una base de inseguridad y fragilidad. Los narcisistas son de piel fina, reactivos y extremadamente sensibles. También pueden sentir culpa y vergüenza, no necesariamente por empatía, sino porque sus malas acciones los hacen quedar mal. Saben que han hecho algo malo. En la psicopatía, no vemos esa inseguridad frágil. No hay remordimiento. Los psicópatas no se sienten mal cuando hacen cosas malas, apenas reconocen que son malas. Simplemente hacen lo que funciona para ellos para mantener el poder. Pensemos que hay un cañón profundo que separa el narcisismo de la psicopatía. Uno no puede simplemente saltar al otro lado. De hecho, hay evidencia que sugiere que los psicópatas pueden suavizarse con la edad. La criminalidad y el engaño constante requieren una enorme cantidad de energía. No se vuelven dulces, pero pueden volverse menos peligrosos. Los narcisistas, por otro lado, a menudo mantienen a las personas en sus vidas. Pueden ser tan mezquinos y críticos como siempre, pero es más probable que tengan matrimonios, hijos y familias que permanezcan en contacto. A medida que envejecen, siguen siendo egoístas y tienden a agotar a sus cuidadores. Es muy probable que las bases de la psicopatía se establezcan muy temprano en la vida,
con un fuerte componente genético y temperamental. El narcisismo también tiene un componente temperamental, pero las trayectorias de desarrollo son muy diferentes. Poner más presión sobre un narcisista no crea a un psicópata. Simplemente crea a un narcisista más difícil y amargado, pero esa profunda inseguridad fundamental permanecerá. La psicopatía es, y siempre será, una bestia completamente diferente. Reconocer estas diferencias no es un ejercicio académico. Es una herramienta de supervivencia. Comprender si estás lidiando con la montaña rusa caótica de un narcisista o con el vacío frío y calculado de un psicópata puede determinar cómo te proteges, cómo escapas y, lo más importante, cómo sanas. Ambos caminos son dolorosos, pero conocer el mapa del territorio oscuro que estás atravesando es el primer paso para encontrar